lo cual hace aún más llamativo aquella decisión que se ha mencionado de retirar la lengua, la segunda lengua de más uso y con influencia política. Bienvenidos a Cotilleo al Descubierto VIP, donde hoy vamos a sumergirnos en uno de esos episodios que nos dejan sin aliento, donde la política, la cultura y el orgullo nacional se entrelazan en una trama digna de un guión cinematográfico. ¿Quién no se ha quedado pasmado al enterarse de la polémica decisión de retirar la lengua española, la segunda lengua de más uso y con mayor influencia política de la web de la Casa Blanca? Una medida que, a simple vista, parecía tener la intención de borrar no solo un idioma, sino siglos de historia, cultura e identidad de millones de personas. Y es que, amigos, cuando se actúa con tanta prepotencia, se está intentando reescribir la realidad de un legado milenario de imperios, conquistas y un sinfín de aportes culturales que han hecho del español una lengua indomable. Resulta increíble pensar que el mismísimo Donald Trump, el hombre que se autoproclamaba el emperador absoluto del planeta, se atreviera a tomar tal decisión. Con un solo clic, pretendía eliminar algo tan profundo y vital como el idioma de Cervantes, como si borrar la herencia cultural de una nación fuera tan sencillo como presionar un botón. Esta acción, lejos de ser un mero capricho administrativo, se configuró como un desprecio abiertamente ostentoso hacia toda la comunidad hispana, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. ¿Acaso alguien en Washington comprendió la magnitud de lo que estaba haciendo? ¿Se dieron cuenta de que el español no es solo una herramienta de comunicación, sino el reflejo vivo de la identidad de generaciones enteras? En medio de este torbellino de insultos y desafortunadas decisiones, la respuesta llegó de la forma más inesperada y contundente, desde el corazón de España, en forma del rey Felipe VI. Este monarca, quien siempre se ha caracterizado por su postura diplomática y prudente, no tardó en hacer estallar la verdad con una furia contenida que dejaba ver todo el peso de la historia y el orgullo de un país. Imaginad el escenario: un auditorio repleto de políticos, empresarios, académicos y embajadores, todos expectantes ante lo que parecía ser otra intervención rutinaria del rey, y de repente, en un instante que quedará grabado en la memoria colectiva, Felipe VI tomó el micrófono y, con la elegancia que lo caracteriza, lanzó una declaración que no dejó ningún margen para interpretaciones. Sus palabras fueron tan punzantes como una espada, recordándonos que la comunidad hispana en Estados Unidos no es una minoría insignificante, sino una fuerza imparable, un motor económico y cultural que ha cimentado la grandeza de este país. ¿Cómo es posible que, desde la arrogancia y la ignorancia, se crea que se puede borrar la historia con un simple decreto? En realidad, lo que se pretendía con esa decisión era un ataque directo a la identidad de todo un pueblo, un intento de despojar a millones de personas de la esencia que las ha definido a lo largo de los siglos. La respuesta del rey fue, sin lugar a dudas, una lección de humildad para quienes piensan que pueden imponer su voluntad sin tener en cuenta el valor intrínseco de la cultura. Con voz firme y mirada intensa, Felipe VI dejó claro que la lengua española no desaparecerá. Y es que, ¿quién en su sano juicio cree que una nación tan diversa y rica en historia puede funcionar sin el idioma que ha unido continentes y ha sido la base de imperios? Desde Madrid hasta Buenos Aires, desde Ciudad de México hasta Miami, la reacción fue unánime. España respondió con dignidad y fuerza, dejando en ridículo a un presidente que se creía indiscutible en su poder. Quiero invitarles a reflexionar sobre este episodio, queridos espectadores. No es solo cuestión de política o de disputas diplomáticas. Es una batalla por la memoria y la identidad. El ataque a la lengua española es, en realidad, un ataque a la historia de un pueblo que ha sabido construir una cultura vibrante y resiliente. ¿Se imaginan intentar borrar algo que ha sido forjado en el fuego de la historia, en la lucha y en el mestizaje de ideas y tradiciones? El español es el legado de imperios y la voz de generaciones que han contribuido a forjar la identidad de América. Es una lengua que, a pesar de los intentos por suprimirla, sigue creciendo y evolucionando, desafiando a aquellos que creen que pueden reescribir el curso de la historia con decisiones arbitrarias. El auditorio que presenció aquella histórica intervención quedó en un silencio abrumador, una pausa que se podría cortar con un cuchillo, mientras todos comprendían que lo ocurrido no era un simple discurso, sino la declaración de una guerra cultural, diplomática y política. La Casa Blanca, que en un principio pretendió borrar con un decreto lo que es imposible de erradicar, se encontró de repente en el centro de un conflicto global. Y es que, queridos amigos, la historia siempre se impone ante la arrogancia. Desde ese día, la polémica no se detuvo. La respuesta del rey Felipe VI se volvió viral en cuestión de minutos,
encendiendo la mecha de una rebelión cultural que iba mucho más allá de las fronteras de España. Fue un llamado a la conciencia, un recordatorio de que la identidad y la cultura son inviolables. En cada rincón del mundo hispano, desde el norte hasta el sur, se escucharon voces que decían: el español no se toca, el español no se borra. Fue un grito unánime, un rechazo absoluto a quienes intentan imponer su visión sin comprender la profundidad de la historia y el valor de la diversidad. Y aquí es donde debemos detenernos a pensar, amigos de Cotilleo al Descubierto VIP. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en una era de globalización y comunicación instantánea, algunos sigan creyendo que se puede controlar lo que es inherente a la identidad de un pueblo? La decisión de eliminar el español de la Casa Blanca no solo fue un error estratégico de una administración que buscaba imponerse, sino un acto que encendió la ira de una comunidad que no va a tolerar la humillación. Cada palabra pronunciada por Felipe VI resonó como una bofetada a la prepotencia, reafirmando que la lengua es mucho más que un medio de comunicación, es el testimonio vivo de nuestras raíces, de nuestras luchas y de nuestras victorias. Quiero que se pregunten, mientras escuchan estas palabras, si aquellos que toman decisiones sin medir las consecuencias realmente comprenden el poder que tiene una lengua. El español, con todas sus complejidades, matices y ritmos, es el reflejo de una historia compartida, una amalgama de culturas que han sabido coexistir y enriquecerse mutuamente. Y aunque algunos quieran borrarla, la realidad es que la lengua es resistente, se adapta y se expande. Así como los pueblos han resistido invasiones y dictaduras, el español se mantiene firme, inmutable ante las intenciones de quienes pretenden hacer desaparecer lo que representa la identidad de millones de personas. Esta situación nos invita a ser críticos y a cuestionar la lógica de quienes, desde su posición de poder, intentan imponer una visión limitada y excluyente del mundo. La arrogancia de creer que se puede controlar una lengua es, en definitiva, una muestra de ignorancia y falta de respeto hacia una cultura que ha sabido trascender fronteras. No se trata solo de un debate lingüístico, sino de una lucha por la dignidad y la memoria colectiva. Y es que, cuando un líder decide reescribir la realidad a su antojo, se abre la puerta a una serie de consecuencias que pueden llegar a transformar radicalmente el equilibrio de poder a nivel mundial. En este contexto, la reacción del rey Felipe VI no es simplemente una respuesta política, sino una reivindicación del valor incalculable de la cultura hispana. Al pronunciar esas palabras tan cargadas de significado, el monarca no solo defendió a un idioma, sino a todo un modo de vida, a una forma de ver el mundo que se ha construido a lo largo de siglos. Fue una lección de humildad para quienes creen que el poder reside en el dominio de un solo idioma o en la capacidad de imponer una única visión de la realidad. El español, con su fuerza y vitalidad, ha demostrado que no se puede borrar, que no se puede reducir a meros decretos o decisiones arbitrarias. A medida que analizamos este episodio, debemos reconocer la importancia de preservar la diversidad cultural y lingüística. En un mundo que avanza a pasos agigantados, donde la homogeneización parece ser la norma, la defensa de la identidad se vuelve una tarea primordial. Y es aquí donde la voz crítica y consciente de un líder como Felipe VI cobra sentido, para recordarnos que la cultura es un patrimonio que nos pertenece a todos, que trasciende fronteras y que se fortalece con cada generación. Así, en este apasionante relato, se dibuja una clara diferencia entre la soberbia de aquellos que creen poder imponer su voluntad y la resiliencia de una comunidad que ha sabido construir su identidad sobre cimientos sólidos. La respuesta al intento de borrar el español fue, en definitiva, un grito de rebeldía, un manifiesto de resistencia que dejó en claro que la historia no se puede reescribir tan fácilmente. Y mientras nosotros seguimos observando este episodio, es innegable que el legado de una lengua y de una cultura se mantendrá vivo, desafiante y siempre listo para enfrentar los embates del poder. Es el caso de Estados Unidos, donde el Instituto Cervantes tiene 5 centros y donde el español supera con creces a las demás lenguas en la enseñanza secundaria y universitaria. Un país que alcanzará en 2050 los casi 100 millones de hispanohablantes, lo cual hace aún más llamativo aquella decisión que se ha mencionado de retirar la lengua española como un elemento de comunicación de la propia Casa Blanca. Seguramente será temporal, porque a fuerza de los hechos demoscópicos y democráticos acabará siendo la segunda lengua de más uso y con influencia política. El español está en América tan vivo, es tan vibrante, que puede decirse sin temor a exagerar que de América dependerá en buena medida
su evolución futura. Allí convive con las lenguas indígenas de los territorios hispanoamericanos, el quechua, el aymara, el náhuatl o el zapoteco, enriqueciéndose en palabras y vocablos en un camino que, como bien sabemos. Mientras en Washington se desataba un caos que contrastaba con la calma absoluta que se respiraba en Madrid, Felipe VI observaba con serena determinación la patética reacción del presidente estadounidense. En ese preciso instante, mientras el mundo entero contenía el aliento ante lo que se avecinaba, el rey sabía que había dado en el clavo. Con una mirada que denotaba la certeza de un golpe certero, el monarca español se disponía a dejar en evidencia la incapacidad del mandatario de comprender la magnitud de su error. Y es que, queridos oyentes, el que ostenta el poder en un país no puede permitirse subestimar el valor intrínseco de la cultura y la historia de una nación. La situación en Estados Unidos, marcada por un presidente que parecía olvidar los cimientos mismos sobre los que se edifica un país, contrastaba de manera abismal con la dignidad y el respeto que emanaba Felipe VI en su respuesta. Cuando el rey tomó la palabra, su mensaje resultó demoledor, un verdadero balde de agua fría para quien pensaba que la historia se reescribiría a su antojo. Con voz firme y sin dejar lugar a ambigüedades, dijo: «Señor Trump, parece que la historia no es su punto fuerte», y a continuación se refirió a la situación de Estados Unidos, un país donde el Instituto Cervantes ha dejado claro, a través de sus 5 centros, que el español supera con creces a las demás lenguas en el ámbito de la enseñanza secundaria y universitaria. Este detalle, tan revelador, proyecta una imagen ineludible. Para el año 2050, se prevé que casi 100 millones de hispanohablantes conformarán la comunidad más numerosa en Estados Unidos, lo cual hace aún más evidente que la decisión de retirar el español de la Casa Blanca será, en el mejor de los casos, temporal. Los hechos demoscópicos y democráticos se encargarán de restaurar lo que se intentó borrar, confirmando que el idioma español no solo resistirá, sino que se posicionará como la segunda lengua de mayor uso e influencia política. Es fascinante reflexionar sobre cómo el español se erige, casi como una entidad viviente, en América y en el mundo. Su vitalidad y vibrante presencia se hacen palpables en cada rincón del continente, donde convive y se enriquece junto a lenguas indígenas como el quechua, el ahara, el nahat o el zapoteco. Esta fusión, tan característica de la identidad hispana, no necesita lecciones de grandeza de ningún líder. Recordemos que fueron los propios hispanos quienes construyeron imperios cuando muchos países apenas comenzaban a formarse. Nosotros, los que hemos heredado una cultura forjada a base de conquistas, migraciones y encuentros, no permitiremos que se menoscabe algo tan fundamental como nuestra lengua, esa que se ha convertido en el cimiento mismo de nuestra identidad y en la base sobre la que se erige la grandeza de nuestras naciones. Resulta asombroso que, en pleno siglo XXI, un líder como Trump se haya atrevido a actuar con una arrogancia desmedida, creyendo que el poder se mide en decretos unilaterales y que la identidad de millones de personas puede ser desechada con la misma facilidad con la que se elimina una aplicación de una plataforma web. La humillación a la que se sometió su país fue directa y letal. Con cada palabra, Felipe VI no solo defendía el idioma español, sino que también se erigía como el defensor de una cultura que ha sabido imponerse en el tiempo. La estocada final fue clara: el español no desaparecerá, seguirá creciendo, expandiéndose y dominando, pese a los intentos de quienes se creen capaces de borrarlo de la faz del planeta. La ironía, que no deja de asombrarnos, es que el mismo país que se construyó sobre la base de la riqueza de nuestra cultura, de nuestra lengua y de nuestra historia, se vio envuelto en una tormenta que puso en evidencia la fragilidad de aquellos que, en su desesperación, amenazaron con la guerra en un intento por salvar el orgullo perdido. Mientras las redes sociales se incendiaban con el hashtag #TrumpAprendasEspañol, la respuesta fue unánime y global. Desde Nueva York hasta Barcelona, desde Miami hasta Buenos Aires, la comunidad hispana se alzó en una rebelión cultural que no se contenía en meras protestas, sino que se manifestó en movimientos, boicots y en la firme determinación de defender lo que es suyo por derecho. Cada uno de nosotros, al observar este episodio, no puede sino preguntarse: ¿qué nos dice esto sobre el poder de la identidad? La decisión de eliminar el español de la Casa Blanca, lejos de ser un acto insignificante, se tradujo en un atentado contra la esencia de una cultura milenaria. Y, mientras el mundo se maravillaba ante la implacable respuesta de Felipe VI, quedó claro que el idioma español es mucho más que un medio de comunicación, es historia, es cultura, es poder. Es la voz que ha resonado a través de los siglos, la que ha permitido construir civilizaciones y, sin duda alguna, la que seguirá marcando el rumbo de nuestra evolución cultural. Hablando de evolución,
es importante destacar que la influencia del español trasciende fronteras y se proyecta hacia el futuro. La diversidad lingüística y cultural es, sin lugar a dudas, uno de los mayores tesoros de la humanidad. En un mundo globalizado, donde la homogeneización parece ser la norma, la resistencia y el orgullo por nuestras raíces se vuelven indispensables. El caso de Trump, con su errática política y su arrogancia desmedida, es un claro ejemplo de cómo la historia siempre se impone sobre la prepotencia. No se puede borrar lo que ha sido forjado a base de esfuerzo, tradición y la inquebrantable voluntad de un pueblo que se niega a ser subyugado. Y aquí, queridos amigos, es donde debemos detenernos a reflexionar. La respuesta del rey Felipe VI no fue solo un discurso, sino un manifiesto de resistencia, una declaración que dejó en evidencia que la identidad no se negocia ni se diluye por la fuerza de la voluntad de unos pocos. El español, como testigo silencioso de innumerables batallas, revoluciones y momentos de gloria, se ha convertido en el símbolo de una cultura que se niega a ser aniquilada. En ese sentido, la lección es clara. El poder verdadero no reside en la capacidad de emitir órdenes arbitrarias, sino en el reconocimiento y la defensa de los valores que nos definen como sociedad. El revuelo que se desató tras la intervención del rey fue ineludible. Mientras en Estados Unidos se notaba la desesperación y el desconcierto de un líder que se veía envuelto en un escándalo sin precedentes, en el mundo hispano la respuesta fue contundente. Líderes, figuras mediáticas y ciudadanos de a pie se unieron en un clamor colectivo para defender aquello que consideraban sagrado. La comunidad hispana, en una muestra de unidad sin parangón, dejó en claro que no se tocará ni se manipulará el legado que han construido a lo largo de generaciones. La magnitud de este episodio va más allá de un simple enfrentamiento entre dos figuras políticas. Es una lucha simbólica por la preservación de la identidad, de la diversidad y de la memoria histórica. Es un recordatorio de que, en la batalla por la cultura, cada palabra y cada gesto tienen el poder de transformar realidades. Lo que comenzó como una polémica lingüística se convirtió en un grito de protesta, en una reivindicación que resonó en cada rincón del planeta y que seguirá marcando el futuro de nuestras sociedades. Así, al concluir este análisis, quiero agradecerles profundamente por haberme acompañado en este recorrido por uno de los episodios más impactantes de la política contemporánea. Espero que hayan encontrado en estas reflexiones una invitación a seguir defendiendo lo que nos hace únicos, a valorar nuestra historia y a no permitir que la arrogancia de unos pocos determine el destino de una cultura milenaria. Recuerden que, aunque los tiempos sean inciertos y las decisiones equivocadas puedan amenazar nuestros fundamentos, la identidad de un pueblo es un tesoro que nadie puede arrebatar. Hasta pronto, y cuídense mucho.